Bueno, entonces la idea de este seminario alemán que les presentamos hoy a ustedes, agradeciéndoles de nuevo su participación, en primer lugar, en nombre del decano, el doctor Diego Neira, y de nuestra gestora de investigaciones, la doctora Jenny Dana, pues les agradecemos la disposición que han tenido ustedes para compartir, para inscribirse, para compartir sus ponencias y para disponer de este espacio para que podamos generar un escenario de divulgación y de debate en torno a esos problemas de investigación que estamos desarrollando desde los diferentes proyectos individuales, desde los diferentes grupos, en particular, como ven ustedes ahí en la presentación. Entonces, este seminario está dirigido a los docentes investigadores pertenecientes a los grupos de investigación de la facultad, sobre todo Kipus, JIP Target, SIM, Gestión del Conocimiento, Imprende, Innova. Y busca divulgar, como les mencionaba, esos resultados de investigación, fortalecer también las competencias investigativas en ese proceso de retroalimentación como vamos a tener con estas relatorías y el debate que podamos desarrollar, fomentar la colaboración interdisciplinaria y promover la generación de proyectos innovadores que contribuyan también al desarrollo sostenible de nuestras áreas de conocimiento. Entonces, con el fin de realizar este seminario, se han definido estos objetivos que contemplan pues divulgar los resultados de investigación de los docentes de los diferentes grupos de investigación de la facultad, fortalecer también la colaboración entre los docentes e investigadores y buscar la generación de redes de trabajo interdisciplinarias fundamentadas en el sello transformador ariandino, analizar también tendencias actuales que estemos desarrollando en nuestra facultad y con relación a los objetivos de desarrollo sostenible y los nodos, digamos, de transformación del sello transformador del área andina, y desarrollar también las habilidades para la presentación efectiva, ¿sí?, de estos resultados de investigación, que sea como un escenario también para que los que tienen mucha práctica en este tipo, ¿cierto?, de presentaciones, pues puedan compartir esa experiencia con aquellos que también están empezando inicialmente con sus primeros proyectos y demás. La metodología, entonces, como ustedes ya pudieron ver en el correo de la doctora Jenny, es unas sesiones semanales los días jueves a las 3 p.m., en donde abordaremos, ¿sí?, cada uno de los proyectos, de los artículos que ustedes, proyectos y artículos que ustedes nos han enviado o que están por enviar. La estructura de las sesiones es la siguiente. En la primera sesión del día de hoy desarrollaremos una ponencia, entonces tenemos asignados unos ponentes y tenemos asignados también unos relatores. Entonces, para el día de hoy tenemos, por ejemplo, la ponencia de los profesores Lorena Bravo y Giovanni Telles sobre transformación digital en el comercio popular, innovación financiera para la inclusión en América Latina. Y el grupo de relatoría pues está encabezado por la profesora Luz Andrea Sánchez. Entonces, hoy se presenta, ¿sí?, este working paper o digamos, los avances que se tengan en este proyecto, la revisión de la literatura. Aquellos que hayan llegado ya a los resultados, pues nos presentarán los resultados. La idea es que sea como un espacio de socialización, ¿sí?, donde nos cuenten esa historia y esa experiencia que ustedes están desarrollando de manera clara, concisa, provocativa, ¿sí?, con el fin de generar discusión e interacción y una retroalimentación de calidad científica entre los participantes. Entonces, la idea es que ustedes expongan estos aspectos relevantes que hayan desarrollado en sus trabajos de investigación, nos presenten estas preguntas de investigación y los resultados, como les mencionaba, aquellos que ya los tengan. Y el trabajo del relator pues será en un formato que les voy a mostrar en unos momentos. Será como recoger esas ideas principales, ¿sí?,
digamos, como todos sabemos, bueno, ahí está el título de la ponencia, los autores de la ponencia, ¿sí? Hay un formato que les voy a compartir luego, donde se encuentra el relator, la información de la fecha de la ponencia, la línea de investigación, ¿sí? Que está todo ahí en la base de datos que nos compartió Jenny en el correo, un resumen, ¿cierto? Que pueda realizar de la ponencia y un análisis crítico. Y se formulan algunas preguntas guía para que ustedes puedan hacer, ¿cierto? Como llenar esos aspectos, ¿cierto? Que encuentren ustedes ahí, como por ejemplo, cuáles son los aspectos más destacados del trabajo, los aportes significativos que presentaron los ponentes, que realizan a la línea de investigación en particular, o qué aspectos se pueden, digamos, mejorar, si existen limitaciones metodológicas o conceptuales. Es tomar, digamos, atenta nota si hay pertinencia también, por ejemplo, en las preguntas de investigación, o se pueden sugerir algunas otras avances, porque eso también depende del alcance que tiene cada investigador con respecto a los recursos y demás, ¿no? Entonces, si bien en eso, digamos, hay que ser muy, muy cuidadosos. Si es adecuada la metodología, los resultados y las conclusiones cuentan con una solidez en particular. Entonces está el formato, digamos, ahí para el relator, y en la segunda sesión, entonces vamos a comenzar, la idea es que, digamos, de hoy en 8 días, no comenzamos con la ponencia, sino este tiempo que me estoy tomando, por ejemplo, el día de hoy, sea para un corto saludo y que el relator nos exponga en 5 a 10 minutos como estos conclusiones principales que se hayan sacado de de la presentación realizada en la semana anterior. Entonces, esos son, digamos, los puntos que deben destacar la relatoría. Al finalizar el seminario, o sea, se espera que para octubre, noviembre, podamos nosotros contar ya con los documentos que hayan terminado sus investigaciones. También está, digamos, el formato para el envío de los documentos, que es un artículo, el formato general que todos conocemos de artículo científico, pero es un artículo corto, de unas 6.000 palabras aproximadamente, el cual se va a publicar en una revista, digamos, de divulgación que se va a crear para ese motivo, digamos, para divulgar estas propuestas, ¿sí? Que serían como una especie de productos derivados, ¿cierto? Síntesis de sus artículos de investigación. Entonces, las fechas importantes, como decíamos, bueno, ya pasó la inscripción, el cronograma se presentó, el inicio del seminario, bueno, es el día de hoy, aquí corrijo porque está desactualizado, y están las sesiones del seminario, ¿no? Entonces voy a presentar rápidamente, bueno, ahí están, digamos, las líneas de investigación, perdón, los contenidos temáticos, innovación y pensamiento estratégico, transparencia financiera y sostenibilidad corporativa, sostenibilidad fuerte y gestión territorial, está dinámicas globales también, marketing para la sostenibilidad y la transformación social, y bueno, eso todo en el marco de las diferentes metodologías de la investigación. Eso eran, digamos, los aspectos, como decíamos, la ponencia más o menos es de 6.000 palabras, ¿cierto? Y los resumen. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Al finalizar el seminario, pues la idea es publicar, ¿cierto? Estos documentos, una certificación que se les va a otorgar también por su participación en las sesiones, en las ponencias y en las relatorías, y, y, y bueno, y ojalá, como decíamos, podamos cumplir con ese objetivo de fortalecer las redes, ¿cierto? Dentro de nosotros mismos. Pues voy a compartir aquí rápidamente lo que es la programación, que ustedes ya la conocen, no me voy a detener tanto en eso para no quitarles tiempo a nuestros presentadores, quienes contarán más o menos con de 25, ¿cierto? De 20 a 30 minutos, y luego tendríamos unos 10 minutos para la sesión, digamos, de preguntas o de debates que podamos generar al respecto. Entonces voy a presentar acá rápidamente
la programación que ustedes ya conocen en sus correos, ¿cierto? Entonces seguimos dentro de 8 días, seguimos con la presentación de la profesora Carla Joana sobre modelos de internacionalización para las empresas de la industria 4.0 y estará de relator el profesor Andrés Mauricio Giraldo. Luego, el 3 de abril, tendremos a Daisy Joana Duque con oportunidades globales de mercado para la industria 4.0 en Risaralda, y el relator sería liderado, ¿cierto?, por César Augusto García. Jueves 10 de abril, Diana Baritza Álvarez y Milena Riveros, sostenibilidad ambiental e innovación hacia nuevas prácticas empresariales, y ahí tendríamos al profesor Diego Urrea como relator. El 24 de abril a María, la profe, perdón, Magda Alejandra Martínez, con sistematización de experiencia, formulación de un proyecto de investigación sobre empoderamiento de mujeres rurales en la agricultura. Nuestro relator sería José Barrera, el profesor José. Para el 8 de mayo, la profesora María Cuello, sobre acciones estratégicas competitivas para MIPYMES en Bogotá, y la relatora Laura Rodríguez. Tendremos el 15 de mayo a Marta Isabel y a Germán Enrique, los profesores que hablarán sobre el funcionamiento de las competencias socioempresariales en territorios de paz, y el relator el profesor Luis Páramo. Ahí vamos a hacer de pronto un ajuste, el profe Luis creo que no puede estar ese día. Tendremos el 22 de mayo a Ariel Reyes, y presentará el profe el desarrollo de un currículum doctoral para la formación de líderes en gestión e innovación. Y sería entonces, en este caso, la relatora Yuri Tatiana Díaz. El 29 de mayo, el profesor Carlos Lagarcha, Fondos Europeos para Investigación, Horizon Europe. John Freddy González Caro sería el relator. 5 de junio, hacia una ruta de innovación social y desarrollo sostenible, presentado por la profesora Paola Andrea, y el profesor Joan Sebastián sería el relator. Y así sucesivamente. No voy a leerlos todos, porque todos recibimos, obviamente, pues el cronograma. La idea es que podamos, ¿cierto?, completar, como ven ustedes, esta programación más o menos para el día jueves 27, ¿cierto?, de noviembre, donde estaría presentando un trabajo que está por definir de la profesora Luz Andrea Sánchez, y estarían de relatores la profe Lorena y el profe Joan. Entonces, esos son más o menos los temas del cronograma, ¿sí? Ya por último, y no menos importante, pues invitarlos a que conozcan el formato, ¿cierto?, de la relatoría, que está ahí en el enlace para que ustedes lo puedan descargar, y está también el formato, digamos, de ensayo, ¿listo? Para que ustedes puedan consultarlo si tienen alguna duda, y podamos todos, digamos, unificar esas presentaciones en unos mismos formatos, y que sea más fácil para la publicación y demás. Entonces ahí tienen ustedes el formato de relatoría para que accedan. Digamos, hoy nuestros relatores, lo voy a compartir aquí en el chat por si algo, para que lo tengan ahí más directamente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces quisiera aquí invitar a nuestros profesores, doctores también, Lorena Bravo y el profesor Hugo Giovanni, quienes tienen el honor de abrir el día de hoy. Tenemos una pregunta. Gracias. Profesora Carla, por favor. Bueno, buenas tardes. Qué pena, sé que voy a robarme 5 minutitos, pero Tranquila. quería hacer una consulta. Sé que estoy como para dentro de 8 días. Realmente esa propuesta de investigación es la propuesta que estoy trabajando este año. ¿Cuál es la recomendación? O sea, hacer una presentación tipo ponencia, pero no tendríamos resultados porque apenas arrancamos esta investigación. Sí. O trabajar una investigación ya ejecutada que ya tenga resultados. No, la idea es que quienes tengan resultados, presenten los resultados. Quienes no, nos presenten, digamos, hasta la pregunta de investigación y la revisión de literatura, ojalá que hayan podido realizar.
como esa primera parte inicial de exploración que se trabaja en los proyectos. Ok, está bien. Y si nosotros quisiéramos luego, porque dentro de mis entregables está un working paper, quisiera preguntar, ¿este nos aplica, la publicación nos contaría como working paper? Creo que sí, creo que sí. Lo confirmamos con Jenny y Dana, pero creo que sí, porque la idea es que este es más o menos el mismo nivel de, la misma figura de la revista, no va a ser revista indexada, sino revista de divulgación. Entonces, Ok. hay 100%, 99% de Y por probabilidad. último, y por Tranquilo. último, entonces al final, cuando vayan a darse en estas publicaciones, sí podemos presentar el documento completo. Exactamente, sí, Perfecto, muchas gracias. listo. Muchas gracias a ti, profesora Carla, por la pregunta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda también, todas son importantes. Bueno, entonces si no hay más dudas o comentarios, vamos a empezar con este seminario alemán, dándole el auditorio, ¿cierto?, a nuestros profesores Giovanni Telles y Lorena Bravo, quienes van a abrir entonces con una presentación de 20 a 25 minutos, como les comentaba, y luego abriremos un espacio para un debate, unas preguntas, comentarios que quiera hacer el público al respecto. Bueno, gracias, profesor Joan. Con gusto. ¿Me confirman? Ahí estamos viendo pantalla. Sí, señor. Muy bien. Listo, bueno, buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Hugo Giovanni Telles Navia y junto con la profesora Lorena Bravo, pues vamos a presentar pues o hacer este ejercicio precisamente convocado desde la facultad. Y vamos a presentar pues este proyecto. En el caso de nosotros es un proyecto de innovación denominado Transformación Digital en el Comercio Popular, Innovación Financiera para la Inclusión en América Latina. Lo que vamos a compartir la tarde de hoy es básicamente pues, la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados, propuestas y conclusiones. Vamos a iniciar entonces con la parte de la introducción. Nuestro proyecto aborda pues, la situación que se viene presentando frente a la digitalización pues, de varias industrias, pero al mismo modo, digamos que esa situación que se presenta o esa oportunidad que presenta todas aquellas MIPYMES que hacen parte de los mercados populares. La mayor parte de estas MIPYMES pues realmente son, digamos que independientes o son personas, digamos que independientes que están bajo la informalidad y que por sus condiciones, pues digamos que no tienen el perfil para poder acceder a los servicios financieros formales. Y esto pues conlleva una serie de problemáticas. Lo que pretendemos es demostrar cómo a partir de soluciones tecnológicas innovadoras podemos cerrar precisamente, digamos que el acceso a esa brecha, digamos que, o esas oportunidades financieras que realmente podría tener, digamos que un número muy representativo de MIPYMES que hacen parte precisamente de esos mercados populares. Para abordar el marco teórico, pues digamos que dividimos dos temas, o nos enfocamos en dos temas. El primero, pues es la inclusión financiera y el segundo, el uso de la IA en el sector financiero, o sea, cómo se viene aplicando esta tecnología. Frente al acceso financiero, pues en esa revisión que venimos haciendo de la literatura, nos hemos encontrado que pues, está claramente identificado la necesidad de lograr esa inclusión financiera. Y esa inclusión financiera pues busca precisamente, digamos que habilitar, por ejemplo, el ahorro, la inversión, frente a los riesgos que puedan presentar precisamente, digamos que estas MIPYMES, que por lo general pues no están formalizadas.
Entonces, cuando se les presenta, digamos que cualquier novedad, pues se ven precisamente, digamos que en problemas porque no tienen un ahorro que les permita, por ejemplo, digamos que sobrellevar una situación, por ejemplo, de salud o una situación, digamos, que no tienen planificada. Otro antecedente que nos hemos encontrado es pues la implementación de tecnologías, no propiamente digamos que de inteligencia artificial, sino la aparición, por ejemplo, digamos, de formatos más sencillos o menos, digámoslo así, que menos formales que los bancos, que son las llamadas fintech, que han incorporado pues una serie de herramientas que logran reducir precisamente las barreras de acceso a ciertos elementos que pues se vienen popularizando, como por ejemplo los monederos digitales, ¿cierto? Que por lo menos digamos que ya muchas personas vienen adoptando. Entonces, pues claramente digamos que ese proceso de transformación pues viene liderado por las fintech. También nos hemos encontrado que pues estas soluciones ya han demostrado, digamos que un balance positivo frente a ese nicho de mercado que está, digamos que excluido en la mayoría de los casos. Entonces, cómo precisamente, digamos que estas soluciones de fácil acceso y a través del uso de los dispositivos móviles, pues han logrado permitir el acceso y el acercamiento precisamente a algún tipo de servicios, eh, logrando avances, por ejemplo, digamos que en el tema de la bancarización. Entonces, pues digamos que es un avance importante. También, por otro lado, pues se identifican retos, digamos que parte de esos retos es la falta de educación financiera. Muchas personas todavía que están o que hacen parte de estos mercados populares no entienden el beneficio de tener, digamos que, servicios financieros formales. Se presenta, digamos que, gran desconfianza también frente a la banca digital. Se da como mucho ruido, se genera mucho ruido frente a las posibilidades, por ejemplo, de fraudes, ¿cierto? De robos digitales. Entonces, también falta mucho conocimiento, digamos que al respecto. Y por último, entonces, viendo los antecedentes frente al uso y la incorporación de la inteligencia artificial, encontramos que definitivamente el sector financiero está interesado en utilizar la inteligencia artificial. Ya, digamos que han hecho varios acercamientos frente a la evaluación crediticia, al perfilamiento, por ejemplo, de los clientes, a la detección de riesgos, fraudes y a la personalización, precisamente, digamos, de este tipo de servicios pues para los diferentes nichos de mercado. También encontramos que dentro de esa aplicación de la inteligencia artificial, pues se identifican también unos retos éticos, porque digamos que al desarrollar los algoritmos, pues se pretende obviamente que sea lo más objetivo posible, ¿cierto? Y que no se discrimine precisamente, digamos, que el acceso frente a ciertos perfiles que de pronto, digamos, que la banca no ha contemplado aún. Adicional, hay un riesgo en la protección de los datos. Pues todo este uso de información, que pues es bastante, entonces, ¿cómo precisamente la inteligencia artificial nos podría, digamos, que ayudar a solventar ese nivel de riesgo frente a los datos? Listo, muy bien, Giovanni. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lorena Bravo, acompañando pues al profe Giovanni en este proceso del seminario. Vamos a hablar un poquito acerca de la metodología. Digamos que este artículo o esta ponencia deriva de un proyecto más grande. Entonces, para este ejercicio como tal, nosotros lo que hicimos fue revisar documentos a través de una metodología con enfoque cualitativo. Entonces, lo que buscábamos era, digamos que a través de unas palabras claves, hacer una revisión de la literatura pertinente y tratar de encontrar
similitudes y contradicciones, no solo en el ámbito colombiano, sino en el contexto latinoamericano. Dentro del proyecto que nosotros tenemos aprobado en innovación está trabajarlo pues en Bogotá, en Pereira y en Valledupar. Sin embargo, esta ponencia busca encontrar también los escenarios pues en el contexto latinoamericano, porque no estamos alejados de lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en México. Y como todos sabemos, pues la investigación lo que permite es precisamente que estas buenas prácticas que nosotros al final vamos a entregar permitan precisamente que todos los mercados y todos los países que están en vía de desarrollo pues puedan aprovechar y optimizar el uso de la inteligencia artificial en las diferentes aplicaciones que tengan a bien estos comerciantes en los mercados financieros, que vayan a aprovechar desde sus diferentes, digamos que, amplitudes. Nosotros, digamos que lo pensábamos desde el contexto de las plazas de mercado, pero también tenemos que tener en cuenta pues los mercados populares, el tema de las artesanías, todas estas industrias que reúnen a los independientes y que, como les explicaba pues Giovanni al comienzo, pues por falta de conocimiento y una educación financiera adecuada, pues se alejan cada día más de la industria financiera. Entonces, la investigación es de tipo descriptivo exploratorio y busca comprender precisamente cuál es el estado actual de la inclusión financiera digital y analizar los modelos que existen exitosos en la transformación tecnológica. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, nosotros lo que hicimos, o el proceso que realizamos, fue primero identificar esos criterios de inclusión en las bases de datos científicas. Tratamos en lo posible de utilizar bibliografía que fuera del 2018 para acá. La idea pues es que aseguremos que la información sea lo más actualizada posible. Para nadie pues es un secreto que el tema pues de marketing y el tema digital pues avanza. Entonces, de pronto, algo que nosotros estamos mencionando aquí está siendo revisado y publicado por otros profesionales y ya va a cambiar cuando en noviembre hagamos la publicación final. Sin embargo, pues tuvimos en cuenta literatura que fuera, digamos que, referente a estos 5 países, entendiendo Colombia, México, Perú, Chile y Bolivia, fueron los que, digamos que, revisamos. En una segunda fase, utilizamos una técnica de análisis temático para identificar patrones y tendencias dentro de la literatura revisada. Y por último, logramos hacer una categorización en la que encontramos 3 áreas importantes o determinantes, que son las barreras de acceso, los casos de éxito y las aplicaciones que existen actualmente en la IA, en la evaluación crediticia y la automatización de los procesos. Aquí pues cabe anotar que esa automatización de los procesos está sobre todo vinculada a los bancos, que muestran a través de, pues, de sus diferentes portales el uso y la aplicación adecuada de la inteligencia artificial a las diferentes estrategias que les brindan desde la comunicación a estos nichos de mercado. También es importante aclarar que existe una brecha importante, es decir, una cosa es lo que sucede en el escritorio, una cosa es lo que se imagina el community manager, el CEO, el SEM del banco, y otra muy distinta a lo que ocurre ya en la práctica, ¿no? Que es, digamos, que el ejercicio que nosotros vamos a realizar a mitad de año. Siguiente diapositiva, por favor. Desde, digamos que, los resultados, como comentó Carla Johanna hace un rato, este proyecto inició el 24 de febrero y pues nosotros tuvimos hasta el 7 de marzo para entregar la ponencia. Entonces, por eso los hallazgos muy seguramente van a ser significativos después de que realicemos el trabajo de campo en las 3 ciudades que les mencioné anteriormente. Tenemos una muestra pues de 30 personas, entonces vamos a brindar capacitación, vamos a hacer un análisis con indicadores de gestión para revisar el antes de la capacitación, el durante la capacitación y después de la capacitación, si estos comerciantes independientes aplican o no pues la solución que nosotros queremos ofrecerles con la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Es por eso que dentro de la situación actual que encontramos en la literatura, el 78% de las personas que hacen parte de estos mercados populares desconocen las soluciones. Además,
no tienen acceso a los dispositivos o no tienen una conexión estable porque es limitada pues en los lugares donde ellos trabajan. Las investigaciones adicionales a eso nos indican que el 65% de los comerciantes no comprenden cómo funcionan las aplicaciones de pago digital. Entender también pues que estamos hablando de un público objetivo que hace parte de la generación X, mayores de 40, generación baby boomers, mayores de 50, o generación silenciosa, que son mayores de 60. Entonces hay que pensar, digamos, que en esa escolarización digital. La desconfianza en la seguridad de las transacciones digitales. También aquí pues cabe aclarar que se temen fraudes porque existe también un vacío en la legislación de todos los países que todavía digamos que no le ha mostrado al consumidor, al comerciante, pues digamos los beneficios que pueden llegar a tener si utilizan este tipo de plataformas y si llegan a tener algún reclamo, pues cómo pueden proceder para ejecutarlo y poder, digamos que recibir el dinero que les fue robado o el tema pues del fraude. La siguiente diapositiva, por favor. Algunos mercados emergentes han logrado implementar con casos de éxito la digitalización financiera en pequeños comercios. Entonces, digamos que nosotros encontramos que en Kenia y en la India utilizan sistemas como M-Pesa, que ha permitido a comerciantes informales acceder a servicios bancarios a través de sus teléfonos móviles. Entonces, eso ha permitido que exista ese acceso. Lo mismo ocurre en estudios entre Brasil y México, que han mostrado una introducción en billeteras digitales como PicPay y Mercado Pago. Esto pues ha incrementado la formalización de pequeños negocios, lo que hace que pues se incrementen los costos, lo que hace es que reduzcan los costos operativos y facilitando pues el acceso a financiamiento. La adaptación de tecnologías a estas necesidades de comerciantes, en el caso pues colombiano, encontramos Nequi y DaviPlata, que ha aumentado pues notablemente los usuarios en el año 2025, pues lo que llevamos de esto. Siguiente. Dentro del sector financiero, los estudios recientes nos han mostrado también que con los algoritmos de Machine Learning podemos predecir la capacidad de pago de individuos en el sector informal con un 90% de precisión. Y pues países como China y como Sudáfrica pues nos dan, digamos que, garantías de esto. En Latinoamérica, las fintech como Quesky en México y Creditas en Brasil han utilizado la IA para otorgar microcréditos con tasas de interés y procesos de aprobación mucho más cortos, y eso permitió pues el acceso y financiación a estos sectores marginados. Y estos hallazgos sugieren que la IA en la inclusión financiera del comercio popular colombiano podría facilitar el acceso a créditos y va a permitir pues la digitalización de las transacciones. Esto permite pues impulsar la formalización y el crecimiento de estos negocios. La siguiente, tenemos pues digamos que tres grandes propuestas que están divididas en una fase inicial, les comentaba al comienzo, que es el tema pues de la educación financiera. Existen, digamos que bancos como el BBVA, por ejemplo, que ofrece programas, contenidos multimedia. Hay alianzas entre el gobierno, la fintech y la academia. Una fase 2 que permite la digitalización, donde buscamos generar una plataforma en la que haya una co-creación con estos comerciantes. Un manejo de incentivos, pues precisamente para desvirtuar un poquito el mito que se tiene con el tema financiero y esa formalización, y campañas de sensibilización, porque pues hacemos parte del programa de mercado de publicidad. Y una fase 3 que habla pues del diseño de la del diseño del producto con inteligencia artificial, el diseño pues de soluciones que permitan la creación de fondos de microcrédito con capital mixto. La siguiente. Entonces, como conclusiones de esta revisión de la literatura inicial, nosotros evidenciamos que la digitalización financiera tiene el potencial de transformar el comercio popular en América Latina, pero enfrenta barreras significativas. Esas barreras, pues digamos que apuntan precisamente a encontrar soluciones de la mano con estos comerciantes. Este proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 9, 10 y 11, que digamos que de una u otra manera pretendemos
generar la evolución de estas comunidades y que tengan pues acceso a tener la reducción pues de sus desigualdades económicas y ser sostenibles. Se confirma que la combinación de educación financiera y tecnologías innovadoras puede precisamente facilitar la transición hacia una economía digital en el comercio popular, evidenciado pues en los casos que les mencioné de Kenia, India, Brasil, México y Colombia. La siguiente. Les agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada profe Lorena, estimado profe Hugo, por esa excelente presentación de este proyecto, pues que a mi parecer es muy innovador, ¿sí? Muy pertinente, interesante. Quisiera darle paso a nuestro público de profesores e investigadores que nos acompañan el día de hoy, para que sean ustedes ahora los que nos den algunos comentarios o quieran participar haciendo algunas preguntas, ¿cierto? Para nuestros ponentes del día de hoy, y que de esta manera también podamos dar elementos a la profesora, digamos, Luz Andrea, que es la que va a recopilar, ¿cierto? Como las conclusiones principales de de esta presentación, y de las sugerencias que puedan ustedes hacer en términos metodológicos, en términos de la pregunta de investigación, de pronto de las limitantes que pueda tener este proyecto, que ustedes puedan percibir, ¿cierto? Desde el otro lado de la pantalla también, que eso pueda enriquecer a nuestros profesores. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro estimado doctor Efren, que está aquí con la mano levantada. Gracias, profesor. Bien. En primer lugar, saludar a todas y todos en este inicio de nuestro seminario alemán, que es un reto. Y pues bueno, por razones de agenda de última hora, tuvimos que andar en el auditorio en un evento alrededor de lo del seminario de felicidad. Sin embargo, pues como ustedes saben que yo soy bien sapo y bien juicioso, yo había leído detenidamente el documento de Lorena y Hugo. Y pues felicitarlos. Es un texto que presenta un análisis muy riguroso y muy bien estructurado sobre la digitalización financiera en el comercio popular en América Latina. Entonces yo los felicito, a mí me parece de una pertinencia brutal. Y tengo algunas observaciones, simplemente observaciones o sugerencias de acuerdo al documento, ¿no? Tengo un documento extenso, pero si quieren, no me voy a poner a leerlo acá, pero lo puedo compartir con Lorena, con Hugo y con Luz Andrea en su calidad de relatora para que tenga ese soporte. Pero sí voy a señalar algo importante, y es que hay que hacer evidente en el título que es una revisión de literatura. ¿No? Desde el título señalar que este ejercicio, este artículo, esta ponencia es una revisión de literatura. ¿Para qué? Porque nos va a garantizar continuidad. Continuidad en las siguientes etapas de este proyecto, que nos va a generar nuevos documentos, ¿cierto? Entonces, porque creo que esta es una beta muy interesante que abre una senda, un camino bien interesante para trabajar en campo. Entonces, claro, la primera etapa es un estado del arte, una revisión de literatura muy juiciosa. Bien, en los aspectos metodológicos sugiero simplemente ser un poco más específico sobre cuáles fueron los criterios de selección de los documentos y las herramientas de análisis que utilizaron, porque se nota que utilizaron herramientas de análisis, pero entonces no la hacen evidente en la introducción en los aspectos metodológicos. Y creo, ya
en términos generales, que se puede establecer un diálogo muy interesante con otros estudios a nivel latinoamericano, ¿no? Otros estudios a nivel latinoamericano y otros estudios en países similares a nosotros, vecinos de nosotros, socios comerciales de nosotros, que allí puede haber pues muchos elementos importantes que al momento de publicar nos generará contactos con otras universidades y con otros investigadores latinoamericanos y podremos en un escenario de mediano plazo establecer alianzas, ¿no? Con esos lectores. Destaco mucho el marco teórico que construyeron, el uso de referencias recientes y de alto impacto. ¿Ok? Ahí yo lo único que sugiero es cómo podemos entrar a poner en diálogo economía circular y digitalización en el comercio popular. Me parece que ahí esa es una beta importante para trabajar. En los aspectos metodológicos es impecable, salvo que no se mencionan las herramientas específicas del análisis. Entonces, solo hacerlo y eso ya nos justifica de manera robusta el número de artículos que ustedes utilizaron, ¿no? Y listo. Ah, bueno, y la otra bobadita, ¿no? Porque eso lo piden las revistas. Decir, bueno, ¿y entonces qué software utilice? Y si utiliza Excel para análisis documental o InView o Atlas T, pues hacerlo evidente en los aspectos metodológicos. Los resultados están bien organizados y bueno, como es de mi costumbre, pues ustedes saben que a mí me gusta entrar en tropel con los autores, entonces entrar en tropel con los autores de esa revisión de literatura, o sea, un análisis crítico a partir de ahí que nos da la senda para decir, bueno, nosotros somos área andina y creemos que nos podemos orientar por aquí. De nuevo, felicitarlos, a mí me parece un muy buen documento, me lo gocé mucho, mucho rigor, así se hacen las revisiones sistemáticas de literatura. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Jacqueline. Listo. ¿Alguien más tiene algún comentario o una observación para nuestros ponentes del día de hoy? Creo que hay algo en el chat, voy a revisar. Bueno, la profe Marta Isabel también dice en el chat que muy buena presentación. No sé, de mi parte yo quisiera preguntarles a los profes, mientras alguien de pronto dice algo, ¿qué limitaciones, profes, han encontrado ustedes hasta el momento que creen que puedan enfrentar a la hora de desarrollar, ¿cierto?, este proyecto y llevarlo a la realidad? Porque si bien es algo bien innovador y pertinente, como subraya el doctor Efrén, teniendo en cuenta que en la historia de la literatura y que conocemos todavía nadie ha digitalizado una cadena, ¿cierto? Y mucho menos para las plazas de mercado. Entonces, ¿cuáles son como esos retos que encuentran ustedes ahí, ya sea metodológicos, en la práctica y demás, que nos puedan más o menos ilustrar? Pues yo, digamos que, bueno, hay que separar un poco realmente, digamos que lo que es el proyecto en sí, porque realmente, digamos que lo que estamos haciendo acá es una pequeña muestra de lo que encierra el proyecto. O sea, el proyecto es mucho más grande. Y realmente cuando comenzamos a investigar sobre el proyecto, pues nos hemos encontrado muchas cosas. Joan, tú que conoces más, digamos, como la formulación del proyecto. Entonces, pues esto, digamos que es un concepto realmente, digamos que muy amplio, digamos que para, no solamente, digamos que hay que mirarlo desde la parte, digamos, de cultura y prácticas ancestrales, que era el manejo precisamente, digamos, de esos fondos comunes, de esas posibilidades de ahorros, digamos que para diferentes culturas, donde a través de esos ahorros comunales ellos se financiaban, ¿cierto? Pero después, entonces viene toda una teoría, inclusive nos hemos encontrado por ahí una teoría económica de la confianza, que está incluso respaldada por un premio Nobel de Economía, donde habla de que las comunidades realmente, digamos, que son capaces de gestionar y no necesitan, digamos, que una gobernanza centralizada, sino que funciona más una gobernanza, digamos, que
en comunidad. Entonces, realmente, digamos que pues esto se queda corto para lo que ya hemos venido nosotros, digamos que avanzando en el proyecto. Sin embargo, como explicaba la profesora Lorena, pues digamos que la convocatoria del seminario de Nemán pues fue muy encima y realmente pues no nos dio el tiempo suficiente de comenzar a entender pues todo lo que ya estamos, digamos que explorando. Pero creo que como está contemplado, digamos que el proyecto, porque nosotros vamos a hacer digamos que aplicación de instrumentos sobre el mercado, por ejemplo, digamos que los mercados populares en las 3 ciudades, en Bogotá, en Pereira y en Valledupar. Entonces, pues creo que ahí va a haber, pues de pronto digamos que las primeras limitantes, ¿no? Pues vamos a mirar a ver qué tan abiertas, digamos que están las personas para poder, digamos que participar en el estudio. Eh, Creemos que definitivamente es muy pertinente, o sea, que realmente responde a necesidades que en este momento, digamos, que se requieren. Me he encontrado también, por ejemplo, con antecedentes muy interesantes que Medellín, por ejemplo, tiene un banco de pobres. Entonces, digamos que desde la alcaldía gestiona unos recursos precisamente, digamos que orientados a este grupo que nosotros escogimos como mercados populares. Entonces, digamos que hay muchas cosas que están apareciendo pues ya sobre el proceso de investigación. Entonces, pero todavía vemos muchas oportunidades, más que limitantes. Listo, muchas gracias, profe Lorena. También digamos que considero yo que en el aspecto metodológico, al ser una investigación pues de corte cualitativa, puede haber un sesgo en lo que Giovanni estaba mencionando, y es que nosotros tenemos unos presaberes y tenemos, digamos que, unas ideas subjetivas de lo que vamos a encontrar. O sea, nosotros suponemos desde esa pregunta de investigación y las posibles hipótesis que las personas nos van a decir que no les interesa. Sin embargo, solo hasta cuando realmente estemos ahí en vivo y en directo, vamos a encontrar. Entonces, eso sería, digamos, una limitante, que las hipótesis que nosotros inicialmente consideremos pueda que sean válidas, nulas o no. Existen las alternativas, pero digamos que puede llegar a suceder que eso ocurre en la investigación cualitativa. O sea, uno tiene unos presaberes y unos imaginarios, y ya cuando llega y está con el sujeto de estudio y se da cuenta del contexto, de la situación, puede, digamos que, determinar otras variables que de pronto no fueron tenidas en cuenta en la planeación pues, inicial del proyecto. Dos, el tema pues de la información, porque pues como dice Giovanni, hemos estado haciendo un ejercicio muy juicioso de leer, de investigar, y entonces llega un momento en que esta investigación se vuelve ingobernable. Entonces yo le decía a Giovanni, no, le limitemos un poquito, porque si no seguimos, y entonces hay 2000 artículos por leer. Entonces, pues esa es una recomendación que nosotros les hacemos a los compañeros que nos están escuchando, pues que hay que ponerse, digamos, que metas realistas, ¿sí? O sea, uno tiene que decir, bueno, como investigador, nosotros tenemos tantas horas para este proyecto semanales, entonces seamos realistas y abarquemos esas horas para esos proyectos. Y tres, algo que ocurre mucho y que por eso nos gusta tanto este proyecto, y es que muchas veces en la investigación aplicada, el proyecto como que muy bonito, muy chévere en la teoría y todo, pero después, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, lo chévere del proyecto de innovación es que nosotros vamos a tener indicadores de gestión antes, durante y después. Entonces, vamos a poder conocer la respuesta que tienen estos microempresarios y estas MIPIMES con relación a esa solución que les vamos a entregar, que fue creada también por ellos. Entonces, miren que es bien bonito, porque cuando ustedes saben que desde la andragogía, cuando yo le enseño a un adulto y ese adulto también se involucra, pues va a ser mucho más efectivo. Entonces, ahí yo pienso que tenemos, digamos que como esa expectativa, pero como investigador, pues hay que bajarla y llevarla a la realidad del contexto, y sobre todo pues el tema, como decía Giovanni, cultural, ¿no? Cultural, el tema pues de la formación que tienen estas personas, de las barreras que podemos llegar a encontrar, porque digamos que no somos la primera universidad que va a ofrecer una solución, y nosotros digamos que queremos a largo plazo pues poder hacer convenios con instituciones financieras que apoyen y aporten pues a este proyecto, ¿no? En segundas y terceras fases. Entonces ahí
pensaría yo en esas tres grandes limitantes. Muchas gracias, profe. Y tenemos ya 5 minutos, nos quedan. Vamos a dar la palabra a la doctora Yeli, que está ahí en fila, y luego cerramos con la profe Marta Isabel, que también está ahí. Adelante. Muchísimas gracias, Joan. No, primero felicitarlos por el documento, muy bien estructurado, se nota el trabajo que han adelantado. Valoro mucho, Lorena, lo que estabas indicando ahorita, que van a tener esos indicadores antes, durante y después del proyecto, pues porque esa es una carencia que se ve mucho en las investigaciones de este tipo. Unos comentarios muy cortos. Considero que tienen unas propuestas relevantes, pero no hacen muy evidentes los mecanismos de implementación de esas propuestas. Entonces, quisiera saber si han visto esos mecanismos, si ya los tienen, si en un artículo pues mucho más desarrollado los van a incluir. Igualmente, como sugerencia de mejora, hablar de pronto de la viabilidad política y económica para la implementación de la inteligencia artificial en el marco del proyecto. Y finalmente, en las conclusiones, hacer mucho más evidentes esas recomendaciones sobre políticas públicas y estrategias empresariales. Serían mis tres recomendaciones y la primera sería la pregunta que les hice sobre esos mecanismos de implementación concretos. Entonces, si les parece, escuchamos a la profe Marta de una vez y con eso para que cierren con toda la conclusión. Profe Marta, por favor. Bueno, sí, buenas tardes, ¿no? Creo que aparte de felicitarlos, nos dejan la vara muy alta para las siguientes intervenciones. Creo que la exigencia ha sido pues muy buena, esto es muy favorable tanto para el programa como para la facultad y es un punto de referencia muy fuerte para los siguientes entregables. Acá pues digamos dentro del programa tampoco están como muy sólidos los elementos investigativos 100% en todos los docentes estamos hablando, ¿no? Entonces, pues es un punto de referencia y un reto, ¿no? Que se pone a todos los profes que en adelante van a presentar sus propuestas. Entonces, de nuevo, pues creo que vale la pena felicitarlos, pero sí nos dejan la vara súper arriba para lo que sigue. Lorena, y excelente que dejes la vara así. Me encanta y me encanta que hayas sido la primera con el profesor Hugo en hacer esta presentación porque nunca es fácil ser el primero. Exactamente. Pero muy bien. Profes, una respuesta de 1 minuto. No sé, Bueno, no termino porque es que se me cayó sí, la conexión. sí, yo sé. Con relación a, sí tenemos, digamos que las estrategias que vamos a implementar. Lo que sucede es que nosotros en el imaginario del investigador dijimos, vamos a hacer una aplicación con IA en donde las personas que tienen su puestico de mercado, entonces van a hacer la cadena y el puestico les va a avisar esto y aquello, ¿cierto? Pero eso decimos el profesor Giovanni, que es profesional, máster, doctor, la profesora Lorena, que es profesional, profesor Joan, que nos ayudó, que es máster, doctor, pero nosotros no somos los microempresarios que trabajan en los mercados populares. Entonces nosotros lo que decidimos o lo que definimos es que de acuerdo a la metodología que vamos a implementar y a la co-creación que vamos a hacer con ellos, ¿sí? Ahí sí vamos, porque nosotros vamos a utilizar Design Thinking en la creación de un prototipo, ¿sí? Entonces ya con base en esa, digamos que en esa respuesta que tengamos con estos microempresarios, pues vamos a poder decirte efectivamente esto sí funciona y esto sí lo van a utilizar. Entonces, por eso digamos que el imaginario es que vamos a hacer una app y ellos van a poder, como nosotros hacemos con los celulares, pero pues habrá a ver si tienen acceso a internet, si tienen acceso, si el celular les da la capacidad, todo eso, porque eso precisamente es, digamos que es el problema, que nosotros desde la academia nos imaginamos una cosa maravillosa, pero cuando vamos al contexto del objeto de estudio, el sujeto tiene otras realidades muy diferentes. Entonces, por eso, digamos que desde un concepto muy fenomenológico y desde un simbolismo, queremos precisamente entregar una herramienta que sea de ellos
y para ellos. Y lo más importante, que se pueda, digamos, que utilizar en los diferentes mercados de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, que sea como un producto, entendamos, que los bancos nos quieran comprar para que nosotros moneticemos también nuestro proyecto y podamos seguir beneficiando pues a otras comunidades. Entonces, ese es como digamos que el camino. Muy bien. Lorena, discúlpame, Joan, Lorena y Hugo, yo compartí por Segis una convocatoria de la Unión Europea. Porfa, mírala porque tiene fondos muy interesantes, es con la Embajada Francesa y el tema que ustedes están tocando en este momento está a la medida. Entonces, sí, entonces porfa para que la miren y hablamos si pueden esta semana. Por lo de los fondos. Gracias. Gracias. Bueno, listo. Entonces, agradeciéndote, doctora Jenny, por ese cierre y a nuestros queridos ponentes y a nuestra relatora también, y a todos ustedes, obviamente, que son los que hacen realidad este evento, pues damos por concluida nuestra sesión de hoy, esperando vernos dentro de una semana para continuar entonces con la relatoría y la siguiente presentación. Entonces, tengan todos una feliz tarde y nos vemos en 8 días. Gracias. Muchas gracias por Buenas el tardes a todos, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde, hasta luego, compañeros.